Pues este año nos hemos enfocado un poco en explicar lo que es toda la cadena de valor y explicar todo lo que estamos haciendo en toda la cadena de valor. Por eso la primera mesa estaba un poco más enfocada en lo que es la recogida selectiva y la segunda mesa estaba un poquito más enfocada en lo que son los reciclados de los materiales, sobre todo el polial, que es el que estamos desarrollando y para el que estamos trabajando para crear el mercado final. Hemos comentado también que es fundamental la cooperación de toda la cadena de valor, pero el consumidor es fundamental y el consumidor es el que al final en su casa decide a qué contenedor tira nuestro envase. Entonces es fundamental seguir comunicando y seguir formándole y informándole de que ese envase hay que tirarlo al contenedor amarillo para que luego entre en el proceso de reciclado adecuadamente. Yo creo que sí, la fibra, como decía, ya se recicla, está totalmente incorporada dentro de la industria papelera y el polial estamos ahora trabajando con mucha industria para incorporarlo dentro de sus operaciones. Sí que hay que trabajar muy duro, estamos trabajando muy duro, Transabater está trabajando súper duro y yo creo que es una cuestión de tiempo y de dar con las compañías adecuadas que lo prueben y que nos demuestren que efectivamente es un material reciclado que se puede utilizar en operaciones. Los tiempos. los tiempos con los objetivos de recogida selectiva, de reciclado, yo creo que es un reto que llegaremos, pero que efectivamente lo que pedimos es un poco de esa armonización porque lo que impacta es en la pérdida de competitividad de las empresas españolas. Efectivamente, el nivel de reciclaje en el conjunto de los residuos municipales no llegamos a objetivos. Hemos abierto varios expedientes por incumplimiento. Uno de ellos es por el uso abusivo de los vertederos y otro por la parte de reciclaje. Tenemos que mejorar. No es verdad que no hayamos hecho un gran esfuerzo. Lo que pasa es que aún no hemos llegado al objetivo que teníamos que llegar. Debemos hacer las cosas fáciles, es decir, hay que informar a la ciudadanía, para empezar, que cuando compra un envase ya tiene internalizado el coste de su recogida separada y de su tratamiento. Hay que convencer y concienciar a los ciudadanos que tienen que participar en los procedimientos de recogida selectiva porque es la mejor garantía de poder hacer un reciclaje de calidad. Y después les tenemos que dar a los ciudadanos unas facilidades para que no tengan que hacer una excursión para tirar un envase y que cuando lleguen al contenedor se lo encuentren limpio, con capacidad. Y eso cuesta dinero, que deben financiar la responsabilidad del productor porque ya se está pagando en el valor del producto envasado. Y por último, lo que se recoge selectivamente se tiene que gestionar de forma adecuada, generando un mercado secundario para que sea capaz de absorber esos recursos que hemos obtenido a través de las materias primas. Por lo tanto, no es tan sencillo de optar entre el palo y la zanahoria, es todo un proceso muy complejo. El problema es por qué se genera el residuo, es decir, cuando un bien, un servicio se convierte en residuo, ha venido de una cadena logística donde alguien lo ha producido, alguien lo ha puesto en el mercado, alguien lo ha vendido y por último, alguien lo ha consumido. Si lo que se convierte finalmente en un residuo previamente ha sido ecodiseñado para que pese lo menos posible, que sea lo más fácilmente reciclable, será mucho más fácil reciclarlo. El ciudadano no recicla, para empezar. El ciudadano separa para reciclar, para que luego la industria de reciclaje haga su trabajo. ¿Lo hacen bien o lo hacen mal? Lo hacemos bastante bien, teniendo en cuenta que tenemos un modelo voluntario. Si nos fijamos en lo que declaran, ellos dicen, un 80% de los ciudadanos dicen, yo separo en mi hogar, ¿no? Los envases. Este dato es cierto, lo que no es cierto es que lo separen siempre, todo y bien. Entonces yo creo que tenemos un hábito ya muy consolidado en la ciudadanía de separar nuestros envases, pero todavía queda mucho por hacer. Absolutamente, pero lo tenemos, y lo decía antes en el foro, en la gestión de los residuos en general. Es decir, ponemos el foco en los envases quizá porque los envases llevamos 27 años viendo los contenedores en las calles, las papeleras en los sitios públicos, pero es que hay muchos más residuos que generamos en nuestros hogares, en los municipios, y ahí tenemos un reto gigantesco. Lo tenemos en los envases, no quiero desviar el foco, pero donde realmente lo tenemos es en los residuos municipales en general. Bueno, yo lo llamo rodear al ciudadano, ¿no? No demos al ciudadano ninguna excusa para no hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, si yo estoy consumiendo en mi casa
tengo que poder separar mis residuos y depositarlos en un contenedor en la calle. Si estoy consumiendo aquí en este sitio, tengo que poder depositar mi residuo en una papelera, o si estoy en un cine, lo mismo, ¿no? Entonces hay que ponérselo fácil y no darle excusas. Absolutamente, porque creo, y lo he dicho por varias razones. Primero, porque la legislación es muy exigente y hay que cumplirla. Es que nadie piensa que esta legislación no sea obligatoria de cumplir, ¿no? Dos, porque hay tecnología y hay innovación y hay ganas y hay muchísima industria. En España tenemos un sector de reciclado que es ejemplar en Europa, ejemplar en el plástico, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es así porque se ha invertido, porque se ha innovado, porque lo hemos visto, ha habido ejemplos Transabater, ¿no? Como estaba poniendo ejemplos de cómo han invertido como compañía en algo que creían, nadie les obligaba a ello y lo han hecho. Y por eso estamos donde estamos y por eso yo creo que el futuro es prometedor. Sí, yo creo que ha dado, como hemos comentado en la charla, ha dado un resultado bastante bueno en términos de... Siempre cuando hablamos de resultado hablamos de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad quiere decir económica y medioambiental. Ha dado un buen resultado en términos de cantidad, calidad y coste. Cantidad, calidad, cantidad de material reciclado. Hemos alcanzado tasas de reciclado bastante buenas muy rápido. Calidad porque los materiales que se recuperan tienen una calidad bastante adecuada para luego el proceso de reciclaje, y coste porque el sistema a través de los contenedores en la calle tiene un coste bastante más limitado que otros sistemas en Europa que van puerta a puerta recogiendo y que son más complejos. Yo creo que en general sí, el sistema, como hemos comentado en la charla, es un sistema que le permite al consumidor decidir cuándo se desembaraza de sus residuos, ¿no? Esos contenedores en la calle, el contenedor amarillo y el azul, están allí para que tú cuando te convenga te deshagas de los residuos, y en otros países tenemos sistemas mucho más complejos que hacen que tú tengas que tener tus residuos en casa durante 2 semanas esperando a que pase la recogida. Como ese día no estés en casa, ya la has liado, ya no son 2 semanas, son 4. Además se utiliza el palo muchas veces para disciplinar al consumidor a que haga bien las cosas, y eso es algo que nosotros en España preferimos no hacerlo y hemos ido por la vía del convencimiento y la comunicación. Así que yo creo que es un sistema correcto, que tenemos que mejorar y que queda mucho por hacer y que tenemos que seguir trabajando. Sí, porque el reciclaje, aquí también se ha comentado, el reciclaje al final transforma unos residuos en una materia prima secundaria, o la recuperación transforma un residuo en una materia prima secundaria y el reciclaje lo convierte en un producto nuevo, ¿no? Entonces hay una innovación enorme porque al final cuando extraes hierro de una mina, tú sacas una roca, haces un proceso químico, extraes de ahí el mineral de hierro y eso va siempre con las mismas características. Es un producto que no tiene impropios, no tiene para reciclar. Tienes una inestabilidad en la materia prima porque al final recoges residuos, te vienen con más impropios, con menos impropios, te vienen de unos lugares que son diferentes a otros, etcétera, y tú tienes que tener mucha innovación para poder ir adaptándolo todos los procesos, sobre todo a escala industrial, a todo esto que te viene, ¿no? De una manera heterogénea. Bueno, yo creo que el siguiente paso tiene que ser el reciclaje químico. Yo creo que al final el reciclaje mecánico tiene un límite, sobre todo para la parte de las mezclas de plásticos, ¿no? Y las mezclas de plástico en 2 sentidos. Cosas que son plásticos puros, pero que se recogen todos juntos y no se recogen. Por el propio consumo que se hace de esos plásticos, terminan todos juntos. Pues la gente, cuando habla del plástico, lo ve como un material. En realidad son 7 tipos de materiales, ¿no? Polietileno, poliestireno, polipropileno, etcétera. Polietileno de baja, de alta. Y cuando eso, por el consumo que se hace, termina siendo recogido conjuntamente, pues necesitas un reciclado químico que te lleve hacia el polímero y que pues luego permita reciclarse, ¿no? Entonces, por ese lado. Y luego por otro lado, porque hay envases individuales que llevan ya la mezcla de diferentes plásticos, ¿no? Esto, yo creo que los fabricantes de envase y también los envasadores, las marcas están cada vez eliminándolo más, pero todavía por la funcionalidad que tiene que tener el envase todavía hay este tipo de envases, ¿no? Y ahí el reciclado químico también es la solución, ¿no? Porque al final si en un envase tienes polietileno o polipropileno, el reciclaje mecánico no es eficiente. Bueno, yo creo que el foro de hoy pone en relieve la importancia que tiene el envase, ¿no? Tanto para la seguridad alimentaria como para la calidad de los productos y para la distribución. Entonces es necesario que lleguemos a 2030 con que todos los envases sean reciclables. Sí, yo creo que es importante que haya más diálogo tanto entre el sector privado y el sector público, y que la legislación, aunque ponga obligaciones, también vea hasta dónde se puede llegar, ¿no? Estamos comprobando que en la legislación medioambiental
se está haciendo mucho hincapié en lo que debería ser sin tener en cuenta el camino para llegar hasta ahí. Y es necesario tenerlo en cuenta, es necesario tener en cuenta el sector privado hasta dónde puede llegar en determinados años para conseguir el objetivo final, pero no podemos pedirlo todo en un año y no se va a poder llegar hasta dentro de 5 años. Hay que tener en cuenta la industria, la transformación, necesita un periodo de adaptación y es lo que echamos en menos en la legislación. Bueno, las normas están hechas, ahora hay que desarrollarlas, ¿no? Y lo que queremos es que sea una realidad, que haya más diálogo. No sabemos si con este nuevo Parlamento o con la Comisión. Es necesario, es que no hay otra. Sí, es cierto que yo creo que tiene que haber más diálogo, que todos en estos momentos parece que el responsable es el que está al lado y todos tenemos una corresponsabilidad en su medida, hay que analizarla y es importante que nos escuchemos más, en este caso el sector privado y el público. Sí, bueno, más que preocupados, están atareados, ¿no? Las empresas de distribución llevan ya años, muchos años, sabiendo que ellos son una pieza clave en lo que es el envase, ¿no? Y están atareados. Ya la preocupación ya se ha dejado detrás y ahora están trabajando en cómo solucionar el objetivo de llegar a 2030 con todos los envases reciclables. Muchas gracias. Venga, a ti, Fernando.